Los límites deben respetarse. Historia compartida por Nicolás Parra. Mi nombre es Nicolás y todavía no sé por qué acepté esa excursión. Quizás era la necesidad de escapar de la rutina, o tal vez quería demostrarme a mí mismo que podía enfrentar mis miedos. De lo que estoy seguro es que no imaginaba que el viaje cambiaría mi vida para siempre. Fue en el verano del 2007 cuando mi grupo de amigos y yo decidimos explorar los bosques cercanos al volcán Yaima, esto en la región de Araucaina. Estábamos buscando una experiencia distinta, algo que nos permitiera desconectar del ruido de la ciudad y sumergirnos en la naturaleza. Éramos 5 personas: yo, Andrés, el líder improvisado del grupo, Valeria, que siempre llevaba una cámara para documentar todo, Camila, nuestra experta en mapas y rutas, y Felipe, que estaba más emocionado por las cervezas que llevaríamos que por la caminata en sí. El bosque nos recibió con una belleza imponente. Los árboles centenarios se alzaban como gigantes silenciosos. El aire frío traía consigo el aroma de la resina y la tierra húmeda. Parecía el lugar perfecto para una aventura. Cuando llegamos al pequeño pueblo donde comenzaríamos nuestra excursión, nos detuvimos en una tiendita para comprar provisiones. Fue ahí donde conocimos a don Esteban, un anciano con ojos tan oscuros como la sombra del bosque. Mientras pagábamos se nos quedó mirando con una expresión entre curiosidad y preocupación. ¿Y ustedes para dónde van?, preguntó cruzando los brazos. Vamos a explorar el bosque cerca del volcán, respondió Andrés con entusiasmo. Queremos llegar a los árboles más antiguos. Don Esteban negó con la cabeza y soltó un suspiro. No deberían ir tan lejos. Hay lugares en ese bosque que no son para ustedes. Escuchen mi consejo. Quédense en las rutas señalizadas. Valeria, siempre escéptica, rió suavemente. ¿Y qué pasa si nos desviamos un poco? ¿Nos vamos a perder? Eso sería lo de menos, chica. Lo que está más allá de los límites no perdona lo que se atreve a entrar. Su tono era tan serio que incluso Felipe, que rara vez tomaba algo en serio, dejó de bromear. Don Esteban se inclinó hacia nosotros, bajando la voz. El bosque tiene un guardián. No es humano, pero tampoco es un animal. Es algo que no deberían de ver, ya que si lo ven no vuelven a ser los mismos. Andrés, con su suave arrogancia, sonrió únicamente. No se preocupe, don Esteban, sabemos cómo cuidarnos. El anciano solo negó con la cabeza y nos dejó con una última advertencia. Si ven algo extraño, no corran, no griten, y sobre todo no lo miren a los ojos. Él no tolera que lo desafíen. Ignorando las palabras de don Esteban, comenzamos nuestra caminata al día siguiente. El primer tramo fue tranquilo y el bosque parecía acogedor y casi mágico. Valeria tomaba fotos y Camila nos guiaba con precisión por los senderos marcados en el mapa. ¿Ven? Nada de qué preocuparse, dijo Andrés alzando los brazos. Es únicamente un bosque. Sin embargo, a medida que avanzábamos, las señales de los senderos comenzaron a desaparecer. Camila revisó su mapa varias veces confundida. Esto no tiene sentido. Deberíamos estar cerca de un claro, pero no hay nada por aquí. Tal vez simplemente sigamos un poco más, propuso Felipe abriendo una lata de cerveza. Pronto encontramos un pequeño cartel de madera clavado en el suelo. Estaba gastado y cubierto de musgo, pero se alcanzaba a leer: no continuar, terreno peligroso. Andrés, siempre temerario, decidió ignorarlo. No vamos a viajar hasta acá para detenernos por un letrero viejo. Vamos a seguir. A medida que nos adentramos más allá del cartel, el ambiente comenzó a cambiar. Les puedo jurar que el aire se volvió más frío, y el silencio que estaba presente era abrumador. Ya no escuchábamos el canto de los pájaros a lo lejos ni el crujido de las ramas bajo nuestros pies. Era como si el bosque estuviera conteniendo el aliento. ¿Notan que todo está más apagado?, preguntó Valeria mirando a su alrededor. Yo sentía, aunque no quise decirlo en voz alta. Había algo en ese lugar que hacía que cada paso se sintiera más pesado. Camila, que solía ser la más tranquila del grupo, empezó a mostrarse inquieta. Esto no está bien. No deberíamos estar aquí. Andrés, sin embargo, insistió en continuar.
Argumentaba que no podíamos rendirnos tan fácilmente, que seguro encontraríamos algo increíble más adelante. ¿Increíble como qué?, preguntó Valeria frustrada. Un letrero que diga felicidad por ser tan tercos. Antes de que Andrés pudiera responder, escuchamos un ruido. Era un sonido gutural bajo, constante, que parecía venir de todas direcciones. Nos detuvimos de golpe intentando localizar la fuente. ¿Qué fue eso?, preguntó Felipe con un tono que rara vez usaba. Parecía que tenía miedo. Nadie respondió y todos estábamos paralizados. El sonido continuó, era más cercano y entonces lo vimos. Al principio pensé que era un tronco caído, pero cuando se movió supe que no era nada natural. Era una figura grotesca, baja y encorvada, con extremidades torcidas y un rostro que parecía una mezcla de humano y animal. Sus ojos eran lo peor, pequeños, hundidos y llenos de un odio silencioso. Se movía lentamente entre las sombras como si estuviera observándonos. Eso es el guardián, susurró Valeria sin apartar la mirada. No se muevan, ordenó Andrés con su voz apenas un susurro. La criatura se detuvo y durante un momento que pareció eterno nos miró. Entonces sin previo aviso emitió un grito desgarrador que hizo eco en todo el bosque. Fue Felipe quien rompió el hechizo. Gritó y salió corriendo, perdiéndose entre los árboles. La criatura lo siguió con una velocidad que no parecía posible para algo tan deformado. «Felipe», gritó Camila, pero Andrés la sujetó. «No, no podemos seguirlo. Tenemos que salir de aquí». El resto de nosotros comenzamos a correr en dirección opuesta. La criatura ya no estaba a la vista, pero su grito seguía resonando. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentí que se me saldría del pecho. El bosque, que antes parecía un laberinto de tranquilidad, ahora era un lugar de pesadilla. Corrimos sin rumbo, esperando desesperadamente encontrar el camino de regreso. Sin embargo, el bosque parecía jugar con nosotros. Los árboles eran todos iguales y los senderos que antes eran claros ahora estaban cubiertos de ramas y hojas. «No vamos a salir», gritó Valeria con lágrimas corriendo por el rostro. «Cállate», espetó Andrés. «Si vamos a salir, solo siguen corriendo». Pero mi interior sabía que no estábamos solos. Sentía que algo nos estaba siguiendo, algo que disfrutaba de nuestro miedo. Corríamos sin rumbo, cada uno con la esperanza de encontrar el camino de regreso al pueblo, o al menos un lugar donde sentirnos a salvo. El bosque, que durante las primeras horas de la excursión había sido un paraíso de tranquilidad, ahora parecía un enemigo. Los árboles parecían más altos y densos. Sus sombras proyectaban figuras que parecían moverse en nuestra dirección. Mi mente giraba en torno a Felipe. ¿Qué le había pasado? ¿Seguiría vivo? Esa cosa lo habría alcanzado. No podía dejar de escuchar el grito desgarrador que emitió el guardián antes de lanzarse sobre él. Andrés lideraba la marcha, aunque su usual confianza se había transformado en desesperación. «Sigan adelante», gritaba, aunque no parecía tener idea de dónde nos llevaba. Camila, quien normalmente era la más lógica y tranquila, ve detrás de mí respirando con dificultad. Valeria no decía nada, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas y su cámara colgaba de su cuello olvidada. El sol comenzaba a bajar y con ello llegó un frío que calaba hasta los huesos. Nos detuvimos un momento para recuperar el aliento. Andrés sacó el mapa, aunque era evidente que no serviría de nada en este punto. «¿Qué vamos a hacer?», pregunté intentando mantener la calma. «Solo necesitamos encontrar el camino principal», respondió Andrés, pero incluso él sabía que era una mentira. Las rutas marcadas parecían haber desaparecido como si nunca hubieran estado ahí presentes. Fue entonces cuando escuchamos pasos. Al principio eran suaves, casi imperceptibles, pero se volvieron más claros y más pesados. Todos nos quedamos inmóviles mirando en todas direcciones. «¿Felipe?», preguntó Valeria en voz baja con una mezcla de esperanza y miedo. Los pasos se detuvieron, pero no hubo respuesta. En su lugar el silencio se rompió con el mismo gruñido gutural que habíamos escuchado antes. Un sonido que parecía provenir de lo más profundo de la tierra. «No es Felipe»,
susurró Camila apretando mi brazo con fuerza. Sin decir una palabra comenzamos a caminar en la dirección opuesta al sonido, moviéndonos lo más rápido que podíamos sin correr. Pero el guardián no estaba dispuesto a dejarnos ir tan fácilmente. Nos encontramos en un claro, un espacio abierto rodeado de imponentes árboles. En el centro de este claro había un círculo de piedras dispuestas con una precisión inquietante. Dentro de él la tierra estaba quemada como si algo hubiera ardido ahí recientemente. Camila, que era la más conocedora de la zona, dio un paso atrás al ver el círculo. Esto no es natural, dijo casi en un susurro. Este lugar es un lugar de rituales. Andrés, aún aferrado a su lógica, negó con la cabeza. Debe ser una fogata de alguien más, un grupo de cazadores o algo por el estilo. No seas idiota, exclamó Valeria perdiendo la paciencia. Esto no lo hicieron cazadores. Mira las marcas en la piedra. Me acerqué con cautela y noté lo que ella decía. Habían símbolos grabados en las piedras, figuras que parecían representar algo retorcido, algo humanoide pero deforme. Me sentí mareado al mirarlas demasiado tiempo. De repente Camila se dejó caer al suelo sosteniendo la cabeza. ¿Qué te pasa?, pregunté arrodillándome junto a ella. Las sombras están moviéndose. Su voz era apenas un hilo como si estuviera en trance. Valeria sacó su cámara enfocando el claro. Y al mirar a través del lente dejó escapar un jadeo. Hay algo aquí. No lo podemos ver a simple vista, pero está aquí. En ese momento el aire se llenó de un zumbido extraño, como si el bosque entero estuviera vibrando. Las sombras comenzaron a alargarse, proyectándose desde los árboles hasta el círculo de piedra. Entonces lo vimos nuevamente. Era todavía más grotesco que antes. Sus extremidades eran largas y retorcidas y su piel parecía hecha de corteza quemada. Se movía con una mezcla de torpeza y rapidez que desafiaba la lógica. Sus ojos pequeños y brillantes nos seguían con una intensidad casi dolorosa. Andrés intentó mantener la calma. Quédense quietos, no lo provoquen. Pero el guardián no necesitaba provocación. Dio un paso hacia nosotros, emitiendo un gruñido profundo que reverberó en nuestros huesos. Fue entonces cuando noté algo. Las marcas en la piedra comenzaron a brillar débilmente, como si estuvieran reaccionando a su presencia. No, eso solo es un guardián. Es parte de un pacto, dije, comprendiendo de golpe lo que habíamos escuchado en el pueblo. Camila levantó la cabeza y su rostro pálido como la cera. Es por los cultivos. Esto es para protegerlos. Los locales hicieron un trato con esa cosa. La criatura dio otro paso hacia nosotros, el zumbido en el aire se volvió más fuerte. Andrés intentó retroceder, pero tropezó con una de las piedras y cayó al suelo. El guardián emitió un chillido agudo como si reaccionara a su movimiento. Fue entonces cuando todo estalló en caos. Andrés gritó y corrió hacia el bosque, perdiéndose de vista en segundos. Valeria lo siguió gritando su nombre mientras Camila y yo nos quedamos paralizados en el claro. El guardián no lo siguió. En cambio se giró hacia nosotros con sus ojos brillando con un odio que parecía casi intangible. No nos está dejando ir, susurró Camila aferrándose a mi brazo. Tomé una decisión impulsiva y le grité a la criatura: no queremos problemas, nos vamos a ir de aquí. Esa cosa se detuvo por un momento como si estuviera considerando mis palabras. Pero entonces dio un paso más hacia nosotros y su gruñido dejó claro que no estaba dispuesto a negociar. Sin otra opción, tomé a Camila de la mano y corrimos hacia el bosque. Podíamos escuchar que el guardián estaba detrás de nosotros, con sus pasos resonando como truenos en el suelo. No sabía si lo lograríamos, si íbamos a escapar, pero no podía rendirme. Finalmente vimos una luz entre los árboles, una señal que estábamos cerca del límite del bosque. Corrimos hacia ella con todas nuestras fuerzas sin mirar atrás. Cuando cruzamos la línea de árboles, el zumbido desapareció. El aire se volvió más ligero y el silencio del bosque fue reemplazado por los sonidos familiares de la naturaleza. Nos desplomamos en el suelo jadeando y temblando. Valeria apareció poco después pálida pero ilesa.
Andrés, sin embargo, no estaba con ella. ¿Dónde está Andrés?, pregunté con el corazón en el puño. Valeria negó con la cabeza, incapaz de responderme. Nos quedamos sentados en el suelo rodeados por el límite del bosque, tratando de recuperar el aliento. La ausencia de Andrés era un peso insoportable, y aunque queríamos volver por él, sabíamos que hacerlo significaba enfrentarnos de nuevo al guardián. Valeria, con el rostro empapado de lágrimas, abrazaba las rodillas, murmurando una y otra vez: no debería haberlo seguido, no debería haberlo dejado atrás. Camila, aunque también visiblemente afectada, trató de mantener la calma. Tenemos que volver al pueblo y pedir ayuda. Si seguimos aquí, ninguno de nosotros saldrá con vida. Estaba de acuerdo, pero algo dentro de mí se resistía a dejar a Andrés en ese bosque. Su rostro seguía presente en mi mente, congelado en el instante que lo vimos tropezar con las piedras. No podemos dejarlo ahí. No podemos dejarlo ahí. Tampoco sabemos qué le pasó a Felipe. Dije, aunque mi voz temblaba más de lo que me gustaría admitir. Camila me miró fijamente. Si regresamos ahora, lo único que lograremos es que el guardián nos atrape a todos. Andrés y Felipe ya sabían en lo que se estaban metiendo. No le respondí. Las palabras eran demasiado duras, pero no dejaban de tener razón. La caminata de regreso al pueblo fue un calvario. Ninguno de nosotros hablaba y el peso de lo que había ocurrido nos hundía en cada paso. El paisaje que antes nos había parecido hermoso ahora parecía opresivo. Cada sombra, cada crujido de una rama nos hacía girar la cabeza, temerosos de que el guardián nos hubiera seguido. Cuando llegamos al pueblo parecía desierto. Las pocas personas que encontramos nos miraban con cautela. Era como si supieran lo que habíamos hecho. Fue don Esteban que nos recibió parado frente a su tienda con una expresión sombría. Les advertí, dijo sin un ápice de sorpresa en su voz. Le dije que no fueran más allá. Nuestro amigo Andrés y Felipe están allá. Tenemos que encontrarlos, dijo Valeria rompiéndose a llorar. Don Esteban negó con la cabeza. Si ellos están allá, ya no hay nada que hacer. El guardián no deja salir a los que rompen las reglas. Pero son seres humanos, grité desesperado, finalmente desbordándome. No podemos simplemente dejarlos. El anciano suspiró y señaló hacia el horizonte donde las sombras del bosque se extendían como un manto oscuro. Ese lugar no pertenece a los vivos. Ustedes cruzaron un límite que no debían. Ahora solo pueden aceptar las consecuencias. Esa noche don Esteban nos permitió quedarnos en su tienda mientras los demás intentábamos descansar. Me senté con él buscando respuestas. ¿Y qué es ese guardián?, pregunté con mi voz apenas un susurro. El anciano se tomó su tiempo antes de responderme. No es algo que se pueda explicar tan fácilmente. El imbunche, como lo llamamos, es una criatura que no debería existir. Los de antes hablaban de él como un castigo de la tierra misma, un ser deformado creado para proteger lo que es sagrado. ¿Sagrado?, repliqué con incredulidad. ¿Qué tiene de sagrado un lugar que protege cultivos ilegales? Don Esteban me miró fijamente y por primera vez noté una mezcla de vergüenza y resignación en su rostro. Sabía que habíamos visto los cultivos que habían. El bosque no siempre fue un lugar de pecado. Antes de que llegaran esos cultivos, estas tierras eran sagradas para nuestros ancestros. Pero la ambición y el miedo nos llevaron a hacer un pacto con aquello que no comprendemos. El Ibunche protege estas tierras, pero no por nosotros. Protege lo que queda del pasado, y si alguien lo desafía, se asegura de que pague el precio. A la mañana siguiente, Valeria no pudo soportarlo más. Voy a buscar a Andrés con o sin ustedes, dijo mientras revisaba su equipo. Es una locura, dijo Camila poniéndose de pie. Si vuelves al bosque, lo único que encontrarás es desaparecer como ellos. No me importa, respondió Valeria con los ojos llenos de determinación. No puedo quedarme aquí sabiendo de que podrían estar vivos. No podía dejarla ir sola, aunque sabía que si volvíamos era, pues prácticamente la muerte.
La culpa y el miedo de abandonar a Andrés y Felipe era demasiado para ignorarlos. Finalmente Valeria y yo decidimos volver al bosque, mientras Camila se quedaba en el pueblo demasiado aterrada para acompañarnos. El bosque nos recibió con un aire opresivo de antes. Las sombras parecían más densas y el silencio era todavía más inquietante. Caminamos durante horas siguiendo el sendero que recordábamos, pero nada parecía familiar. Era como si el bosque hubiera cambiado, como si estuviera jugando con nosotros. Finalmente llegamos al claro y el círculo de piedras seguía ahí, solamente que algo había cambiado. Las marcas en las piedras brillaban intensamente, y en el círculo había alguien. Era Andrés. Su cuerpo estaba ahí, pero no era el Andrés que conocíamos. Su rostro estaba inmóvil y sus ojos abiertos y vacíos. Parecían petrificados, como si el bosque hubiera absorbido la vida y dejándolo solamente en un cascarón. Valeria cayó de rodillas sollozando. Yo me quedé parado, incapaz de moverme. Fue entonces cuando lo vimos. El guardián estaba ahí, observándonos desde el límite del claro. Su figura retorcida y su mirada ardiente era todavía más aterradora bajo la luz tenue del círculo. No se movía, pero su presencia lo llenaba todo. Vámonos, dije en voz baja tomando a Valeria del brazo. No podemos hacer nada por él. Ella intentó resistirse, pero finalmente cedió. Retrocedimos lentamente sin apartar la vista del guardián. Cuando llegamos al límite del claro, se inclinó levemente hacia nosotros como una advertencia final. Cuando volvimos al pueblo, Camila estaba esperándonos. Al ver nuestras caras supo lo que había pasado y nadie dijo una sola palabra. Esa misma noche decidimos abandonar la región. No podíamos quedarnos ahí sabiendo lo que había ocurrido. Antes de partir, don Esteban nos dio un último consejo. No hablen de esto con nadie. Cuando vengan las autoridades, nosotros los atendemos. El bosque no olvida, y si siguen llamando su atención, puede que algún día vuelvan a buscarlos. Reportamos tanto a Felipe como a Andrés como desaparecidos. Claro que hubo una búsqueda, aunque creo que fue tratada con los habitantes del pueblo cercano. Sus familias nos odian. Piensan que nosotros les hicimos algo. Hoy, años después, todavía sueño con ese bosque. A veces veo los árboles alzándose como guardianes silenciosos, y otras veces veo la figura retorcida del imbunche observándome desde las sombras. No sé si algún día podremos olvidar lo que vivimos ahí, pero hay algo que sé con certeza: nunca debimos cruzar ese límite.